tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué tal, amigos? Y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en problemas, esto debido a que el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral pues detecta irregularidades en el presupuesto ejercido el año pasado por 1.500 millones de pesos. Tienen mucho que explicar efectivamente estos consejeros electorales, quienes de una manera u otra pues han dicho en más de una ocasión, imagínense, ¿no?, que no les alcanza el presupuesto, que es insuficiente, y resulta que el año pasado, pues simple y sencillamente, estos personajes no ejercieron 1.500 millones de pesos, que al final de cuentas terminan utilizándose en otros rubros para lo cual no fueron solicitados. Y eso es lo interesante de esta misma publicación. Tal y como vemos en esta nota de Polemón, dice, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama tienen mucho que explicar sobre las irregularidades millonarias en el INE. Si nos vamos concretamente a lo que es la publicación, dice, detectan irregularidades en el INE por 1.593 millones de pesos. Pues una cantidad bastante elevada, sobre todo tomando en cuenta que pues sería casi lo mismo de lo que van a emplear en esta consulta de la revocación de mandato. Vamos a ver qué es lo que señala la publicación. El Instituto Nacional Electoral tuvo un subejercicio por 1.593.2 millones de pesos en 2021. Esta cantidad equivale al 8% del presupuesto con el que contó durante ese periodo. En una auditoría, ya ven que en las redes sociales muchísimas personas estaban solicitando que se le hiciera una auditoría extensa a este INE, a este Instituto Nacional Electoral, pues resulta que ya empieza a arrojar los primeros resultados. De acuerdo con lo dicho por el mismo órgano interno de control, ese remanente representa una irregularidad porque se trata de recursos que no se utilizaron. Y eso que decían ellos que no les alcanzaba, pero vean, todo es con un plan con maña. También pudieron ser recursos que se utilizaron de forma distinta al final original, o bien que se devolvieron a la tesorería de la Federación, según lo que señala en una primera respuesta por parte de este Instituto Nacional Electoral. Ana Laura Martínez afirmó que el instituto atenderá todas las observaciones, pero aseguró que el subejercicio es menor a lo que detectó esta misma auditoría. El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un recorte presupuestal del INE. Con esta disminución, el presupuesto total para el órgano electoral fue de 19.593 millones de pesos, más 7.226 millones en prerrogativas para partidos políticos. Sin embargo, a pesar del recorte presupuestal, el INE no gastó 1.593 millones de pesos. Esta misma auditoría detectó que de ese remanente, el INE depositó 582 millones de pesos al fideicomiso de pasivo laboral. 314 millones se transfirieron al fideicomiso de infraestructura y los restantes 695 millones de pesos se reintegraron a la tesorería. Pero les voy a comentar qué es lo interesante de esta nota. En primer lugar, ellos no utilizaron 1.593 millones de pesos y ustedes recordarán que hicieron todo un show, un escándalo, así como actualmente lo vemos con la revocación de mandato. De esa misma forma lo habían hecho estos consejeros electorales, pero en este caso señalando a las elecciones intermedias del año pasado. Y resulta que al final de cuentas fueron 1.593 millones de pesos que no utilizaron y que desviaron, o que pues podemos decir, pues se podría utilizar la palabra desvío, pero en este caso lo mandan a este fideicomiso de pasivo laboral.
para lo cual no fue solicitado. Recordemos que el INE, y lo ha señalado en más de una ocasión el propio director de la UIF, que el INE tiene pues varios fideicomisos que no son legales, porque ellos no tienen esa facultad. Sin embargo, pues al menos en esta primera resolución, y sobre todo tomando en cuenta de que podría esto derivar en una denuncia penal, si así lo decidieran, pues tendrían ellos que explicar y justificar el motivo por el cual ese dinero no se empleó para lo que originalmente había sido presupuestado. Y sobre todo, si están diciendo que ellos ya habían hecho un análisis de cuánto necesitaban y cuánto iban a invertir en determinado rubro, ¿por qué al final de cuentas sobra ese dinero? Esas son las cuestiones, a no ser que el INE mañosamente ya tuviera detectado que les iba a sobrar ese recurso y ellos canalizarlo a estos fideicomisos o a estas áreas en donde sabemos que sobre todo, al menos en lo que se refiere a cuestiones de retiro del INE, pues ellos se sirven con la cuchara grande. Porque esto, desgraciadamente, los únicos que podemos decir mandan dentro de este propio instituto, pues son los consejeros electorales. Ellos deciden si se van a poner esos sueldos tan grandes, altos, y pues la verdad son una vergüenza esos salarios para todos los mexicanos, pero así lo han venido haciendo. Y para muestra, pues todo esto lo que señala esta misma publicación. Dice, los remanentes presupuestales, si bien no son ninguna ilegalidad, sí son un tema preocupante. Dan cuenta de que son recursos que el INE no utiliza o bien son destinados a fines diferentes a los que originalmente se habían planteado. Ana Laura Martínez aseguró que los remanentes no han provenido en su totalidad del presupuesto del instituto, pues una parte también proviene de rendimientos o comisiones pagadas por instituciones bancarias o de las franquicias postales de los partidos políticos. En entrevista con Animal Político, Martínez detalló que el INE aportó el fideicomiso de pasivo laboral 320 millones de pesos para un programa de retiro voluntario de trabajadores. En el ejercicio 2021 hubo un programa especial de retiro. Esto con el fin de que quienes ya cumplen un ciclo en el INE y cumplen los prerequisitos puedan retirarse. O sea, un retiro voluntario anticipado para quienes cumplan, no sé, a lo mejor digamos, los años de servicio sean 25, pero a partir de los 20 ellos ya pueden tramitar un retiro. Claro, no te vas con el 100% de tu salario, pero te vas con una parte proporcional. A eso se puede estar refiriendo, pero volvemos con la misma situación. Este tipo de fideicomisos, pues al final de cuentas no están presupuestados, al menos ellos no lo catalogan de esa forma en el momento de que hacen la solicitud para que se les otorguen dichos recursos. Entonces, de lo que al final de cuentas salen, se ahorran o reciben por algún otro medio, ellos lo canalizan así, pues solitos, ¿no? Porque se les ocurre, es buena idea, lo meten a este fondo, fideicomiso de pasivos laborales y entonces se pueden dar la gran vida de reyes al terminar, pues obviamente durante el tiempo que ya tienen de vida laboral. Asimismo declaró que otra parte de los remanentes se destinó al fideicomiso de infraestructura del INE. Este fideicomiso tiene el fin de dar mantenimiento a los inmuebles que posee o alquila el órgano electoral en todo el país. Sin embargo, la funcionaria electoral aclaró que de este último fideicomiso no proviene ningún peso del presupuesto del instituto, sino que el mantenimiento de los inmuebles del INE proviene de comisiones bancarias otorgadas al Instituto Electoral por la contraprestación de la verificación de la credencial de elector, ¿no? Bueno, al final de cuentas, esto es lo que señala esta propia auditoría del órgano interno de control. Podemos decir que es una auditoría interna, sí, definitivamente lo es. También pienso que deberían hacer una auditoría, pero que sea externa, ya que, por decir, ¿no?, la Secretaría de Hacienda llevar a cabo pues una auditoría más exhaustiva en cuanto a todas estas irregularidades que he encontrado y sobre todo para tratar de encontrar otras, añadir otras, porque eso pues vaya, al final de cuentas podría ser probable. Eso puede pasar, ¿no? No nos podemos quedar con la idea de que son muy honestos y todo esto. Al menos en cuestiones electorales sabemos que no. Ya sería el colmo que aparte pues salieran con medio manos largas, ¿no? Así lo podríamos definir. No es nuevo.
la nota que yo les estoy presentando realmente no es nueva, tampoco es tan vieja. Me refiero a que no salió el día de hoy. Quien lo dijo fue todavía hace como 2 días, el 18 de marzo, de hecho, 2 días. Y el propio diputado electoral, Eurípides Flores, hizo mención acerca de estas irregularidades. Y también, pues sobre todo, dejándoles ahí ver de que están pendientes ahora con el tema presupuestal, que se estén empleando bien los recursos. Vamos a recordar qué fue lo que mencionó el diputado y que hace referencia, pues, esta misma nota que estamos viendo el día de hoy por medio de Polemón. Buenas tardes, consejero presidente, consejeras, consejeros, miembros de este Consejo General del INE. Gracias por la oportunidad. Creo que es un tema bastante interesante el que se pone sobre la mesa el día de hoy en el Consejo General del INE. Es una situación que en la calle, en las redes sociales, se pide de manera reiterada que se analice cómo se está ejerciendo los recursos públicos en esta institución. Y la verdad es que yo tengo que felicitar al licenciado Jesús George Zamora, porque básicamente lo que se consigna en este informe es que gracias a la intervención del OIC se han podido revelar muchas de las irregularidades que se han venido dando en la administración de los recursos públicos por parte de este Instituto Nacional Electoral. Referiría rápidamente algunas de las cuestiones que se evidencian. Un tema ahí muy conocido, que se ha hecho público de manera reiterada, tema de la contratación del comedor de esta institución. El propio informe consigna que se había venido contratando de manera, pues, con un sobrecosto importante. En este año que se reporta, en el 2021, se consigna un ahorro de casi el 70% de lo que se había venido contratando en 7 años anteriores, donde se le había adjudicado al mismo proveedor esos servicios. Muestra de que hay una oportunidad importante de mejora administrativa. También el caso de los seguros de vida, accidentes personales y gastos médicos mayores, una situación que ya debería haber desaparecido, pero aquí continúan con amparo haciendo este tipo de contrataciones. Dice el órgano interno de control que se contaba únicamente con 1 o 2 propuestas económicas respectivamente, por lo cual era claramente insuficiente para poder ejecutar el procedimiento de contratación correspondiente, por lo cual se solicitó que se realizara una nueva investigación de mercado. Era un contrato de casi 500 millones de pesos para los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024. Seguiría comentando más el caso importante de la aprobación de las estructuras burocráticas del Instituto Nacional Electoral, que tiene un impacto por más de 700 millones de pesos. Dice el órgano interno de control que este se ha venido dando sin el debido rigor técnico y metodológico, ya que en el caso de las 5 auditorías que se revisó el proceso por parte de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, a igual número de unidades responsables, se identificó que las mismas han tenido diversas irregularidades. Una cuestión ahí muy importante, el tema presupuestal, que ha estado muy en boga en pasadas sesiones, irregularidades en la configuración del proyecto de presupuesto para el 2022, falta de información para los integrantes de la Junta General Ejecutiva. También se da cuenta de que en el 2021, dice el OIC, y lo cito de manera textual, del análisis realizado por el OIC al ejercicio de los recursos durante el 2021, se observa que el instituto no ha logrado cambiar o detener la tendencia de generar importantes montos de recursos disponibles, ya que a pesar de la reducción que autorizó la Cámara de Diputados, se identifican más de 1.593.21 millones de pesos que no fueron utilizados por el instituto conforme a lo mandatado en su presupuesto, situación que plasma una inercia sistemática que provoca remanentes significativos en el ejercicio presupuestal del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, por eso es importante que se presente este informe, se alejen esos mantras que algunos consejeros del INE han sostenido de que este instituto pues ya no tiene forma de mejorarse. Por supuesto que hay una importante trecho de donde mejorar las prácticas administrativas. Y me parece relevante porque hace unos momentos se mencionó por parte de uno de los consejeros electorales que forman, digamos, la nueva generación de consejeros que entraron en esta... Bueno, ahí ya se menciona a otro consejero, recordemos que hubo un encontronazo, pero ya hizo referencia a lo que en esta situación pues publica Polemón. Estas irregularidades de las cuales comprenden este fideicomiso de pasivo laboral, los cuales pues permiten que muchos de los empleados
los funcionarios públicos que deciden retirarse, pues lo puedan hacer con esos salarios estratosféricos, ¿no? Tan solo en el año pasado fueron 320 millones de pesos destinados a este rubro. Y aquí también mencionó el propio diputado Eurípides Flores un dato muy interesante. Se siguen pagando seguros de vida, se siguen pagando servicios de médicos, ¿no? Servicios médicos denominados de gastos mayores, los cuales pues ascienden a muchísimo dinero. Una prestación que pues podemos decir que no todos los trabajos, ¿ustedes conocen algún trabajo que te dé un servicio o un seguro de gastos médicos mayores? No, ¿saben por qué? Porque es muy costoso. Entonces, no lo vemos, y mucho menos todavía, o sea, si de por sí en la iniciativa privada podemos decir que es prácticamente nulo, no existe esa prestación. Ahora ustedes imagínense cuántas son las instituciones gubernamentales que sí pagan ese tipo de seguros. Bueno, podríamos decir que muy seguramente podría ser la Suprema Corte de Justicia, podría ser también la Cámara de Diputados. El INE, pues ya sabemos que sí lo tiene y que gracias a estos, podemos decir, movimientos que hacen, si bien no se están, ¿cómo decirlo?, robando descaradamente el dinero, sí pudiera suceder. O sea, es como una buena acción disfrazada, ¿no? Una mala acción disfrazada de una buena acción. Así es como lo podríamos catalogar. Pues bueno, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. También los invito a que se suscriban y si ya están suscritos, pues verifiquen que tengan activadas las campanitas para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. Saludos, bye bye.